pueblo se ha alejado del Señor su Dios. Y por eso cayó Samaria. Llega un momento en el que solamente va a quedar Jerusalén. No es que sea así históricamente, acuérdense que la Biblia no quiere transmitir historia, sino las acciones salvíficas de Dios en favor de su pueblo. Caminen por aquí para que se mantengan en el camino de la libertad, del que Dios había dicho, siempre que haya rey en Jerusalén, va a ser descendiente tuyo. Este Sedecías es el último. Mis queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase número 26 del curso La Historia de la Salvación. Vamos a empezar hoy una nueva etapa. Espero que sea un poco más sencilla que la anterior. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y more en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues hoy empezamos en la clase número 26, la séptima etapa de la historia de la salvación. Les recuerdo que estamos estudiando la historia de la salvación en 12 etapas. 10 corresponden a la historia de Israel, lo que nosotros llamaríamos el Antiguo Testamento, y 2 corresponden ya a la historia de tiempos de Jesús y de la iglesia cristiana de los primeros decenios. Y esas son las últimas 2 etapas. En este momento estamos en la etapa número 7 de la historia de la salvación, que va a ir del año 721 a.C. al año 586 a.C. Como siempre, ustedes tienen en su libro un apartado que se llama lectura bíblica. ¿Qué queremos decir con ese apartado? Es una invitación para leer todos los textos que aparecen ahí, esos textos que aparecen en los libros de los reyes, los libros de las crónicas, libros de los profetas, quizá por ahí algún salmo, que nos sitúan en el momento histórico que vamos a leer en esta etapa. Eso es la literatura bíblica. Esta etapa, como pueden ver en la línea del tiempo que está apareciendo en sus pantallas, empieza, como dijimos, en el año 721 a.C. con la caída de Samaria, reino del norte, y va a terminar en el año 586 a.C. con la triste caída de Jerusalén, conquistada por Nabucodonosor. Es de la caída de Samaria a la caída de Jerusalén. ¿Por qué va a suceder todo esto? Vamos a leer hoy, porque el pueblo se ha alejado del Señor su Dios. Desde que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, les dijo, si ustedes no quieren vivir esta situación de esclavitud, si ustedes quieren vivir como un pueblo libre, sigan estos preceptos. Y el pueblo escuchó esas palabras de Dios y dijo en el Sinaí, les recuerdo Éxodo 19, haremos todo lo que dice el Señor, lo haremos. Y como hemos visto a lo largo de todas estas etapas,
no lo han hecho. El primer precepto era no tener otros dioses delante de Yahvé. ¿Y a qué se han dedicado los reyes de Israel que hemos estudiado y tras ellos el pueblo de Israel? A seguir otros dioses. Y por eso cayó Samaria, capital del reino del norte, el año 721 a.C., en manos del imperio asirio. Una vez que ya no tenemos el reino del norte, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener en la Biblia la historia del reino del sur, a partir de la caída de Samaria. Y vamos a tener un panorama histórico que ustedes pueden leer en su Biblia, en su libro, perdón, a partir de la página 64. Acuérdense que es importante tener como claro el panorama histórico para ir comprendiendo los textos que vamos leyendo. Muchos de los problemas que se dan en el estudio de la Biblia o cuando alguien escucha algún texto bíblico es porque se toma un versículo y se saca de su contexto. En cambio, cuando nosotros tenemos el contexto histórico y metemos el versículo en ese contexto, se entiende mucho mejor. Para esta etapa del reino de Judá, que sobrevive la caída del reino de Israel hasta la caída de Jerusalén en el 586, hay 3 épocas, según su página 64 y 65. La primera época va del año 721 al año 640. La segunda época, muy buena, del año 640 al año 609, con el rey Josías, ya la vamos a estudiar. Y una tercera época que va del año 609 al año 586 antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Leer este panorama histórico para ver cómo va a intervenir Dios con sus acciones salvíficas en la historia del pueblo que le queda. Lo que le queda es el reino del sur, también llamado Judá. Entonces voy a leer la introducción en la página 64 y ahora vamos al texto de la Biblia. Dice así: panorama histórico, primera época, del 721 a.C. al 640 a.C. El rey Ezequías, hijo del rey Ahaz, aquel que fue con el imperio asirio y le dijo, hijo tuyo y siervo tuyo soy, aquel que le dijo al profeta muy soberbio, no pediré una señal, y Dios le dijo, aunque no la pidas, yo te voy a dar una señal. He aquí que la doncella está encinta y dará a luz un hijo. Bueno, Ezequías es hijo de ese rey Ahaz, y él ocupó el trono del año 727 al año 698. Vamos a leer un poco de su historia. Fue un buen rey. A él le van a suceder en esta primera época 2 reyes impíos que se llaman Manasés y Amón. Sobre todo el pecado de Manasés va a ser muy recordado en la historia de la salvación como causa de la caída de Jerusalén. Vean lo que dice su libro. Fueron tiempos de grande oscuridad religiosa. El yugo asirio, que ya había conquistado el reino del norte, también empezó a pesar duramente sobre Judá. Y bajo los reyes impíos Amón y Manasés, la religión de Yahvé empezó a sufrir una honda crisis. Vamos a ver en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, vamos a leer a partir del capítulo 18. No podemos leer todo, pero como siempre leeremos los textos más significativos. Primera época entonces. Rey Ezequías. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18. En el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Y nos encontramos una feliz noticia en el versículo 3. Hizo lo que agrada a Yahvé exactamente como su antepasado David. Aquí vamos a encontrar un poquito de hipérbole, así como David no fue perfecto, pues Ezequías tampoco fue perfecto, pero yo creo que el autor, después de tantos malos reyes, dice, por fin puedo escribir algo bueno de un rey, y entonces lo pinta un poco exagerado. Ezequías sí fue un buen rey, tampoco tan bueno, pero sí fue bueno. Hizo lo que agradaba a Yahvé exactamente como su antepasado David. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los postes sagrados donde se daba culto a las aserás. Versículo 5. Puso su confianza en Yahvé, Dios de Israel,
Y no hubo entre todos los reyes de Judá ninguno semejante a él, ni antes ni después de él. Se adhirió a Yahvé y no se apartó de él, guardando los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. ¿Cuál es la consecuencia de la fidelidad a la ley? Que Yahvé estuvo de su parte y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria, todo lo contrario de su padre, y le negó vasallaje. Él fue quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras. ¿Pero por qué? Porque Dios le ayudaba, pero porque él estaba con Dios. A partir del versículo 9 tenemos un recuerdo de la caída de Samaria. Quiero leer el versículo 12. Dice así: esto sucedió porque no escucharon la voz de Yahvé su Dios y violaron su alianza, todo lo que había ordenado Moisés, siervo de Yahvé. No obedecieron y no lo pusieron en práctica. ¿Qué pasó entonces? Versículo 13. Esto es el año 701 a.C. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades amuralladas de Judá y se apoderó de ellas. Leyendo la historia y todos los profetas, nos dicen que fueron como 46 ciudades de Judá que fueron tomadas por Sennacherib. Llega un momento en el que solamente va a quedar Jerusalén y está siendo amenazada por Sennacherib. Gracias a Dios no va a caer, pero fíjense cómo ya cayó todo el reino del norte, cómo ya cayó muchas ciudades del reino del sur y solamente subsiste Jerusalén. Dice, se apoderó de ellas. Ezequías, el rey de Judá, envió este mensaje a Sennacherib, a Laquish: he cometido un error, déjame tranquilo y soportaré cuanto me impongas. Y le empieza a pagar tributo, ¿no? El rey de Asiria empieza a trabajar sobre el corazón de la gente de Jerusalén también y manda un mensaje con su copero y le manda a decir al pueblo: no escuchen al rey Ezequías, su Dios Yahvé no los va a ayudar. Escuchen el versículo 30. Que Ezequías no os haga confiar en Yahvé, diciendo que él os librará y que esta ciudad no caerá jamás en manos del rey de Asiria. No hagáis caso a Ezequías, porque esto dice el rey de Asiria. Y es lo que el mundo siempre como que nos propone: haz la paz conmigo y no escuches a tu Dios, él no te va a ayudar. Haced las paces conmigo y salid hacia aquí. Así cada uno de vosotros podrá comer de su viña y de su higuera y beber agua de su cisterna. Versículo 32 al final. Pero no hagáis caso a Ezequías, porque él os engaña diciendo que Yahvé os librará. Es que los dioses de las demás naciones que ya arruinamos han podido librar a sus territorios del rey de Asiria. ¿Qué hace entonces el rey Ezequías? Recurre al profeta Isaías, aquel profeta que había aconsejado a su padre que hiciera confianza en Dios, que no se entregara. Bueno, ese mismo profeta le sugiere en el versículo 4, 19:4, eleva una plegaria a Ezequías por el resto que aún queda. Y cuando los siervos del rey Ezequías llegaron con el profeta, les dijo: dile a tu rey, no tengas miedo por las palabras que has oído del copero y con las que los criados del rey de Asiria me han insultado. Dios dice, insultando a mi pueblo, insultándome a mí, están agraviándome a mí, no solamente al pueblo. Entonces, en el versículo 7, Dios les dice: infundiré en él, en Sennacherib, rey de Asiria, un espíritu que le hará oír ciertos rumores y entonces se volverá a su país y haré que caiga a espada a su país. En el capítulo 19, versículo 14, Ezequías, en el 15, elevó esta plegaria ante Yahvé. Yahvé, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, que han sido enviadas para insulto del Dios vivo. Versículo 19. Yahvé, Dios nuestro, líbranos de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Yahvé, eres Dios. ¿Qué sucedió? Me adelanto un poco.
capítulo 19, versículo 35. Aquella misma noche, el ángel de Yahvé avanzó e hirió en el campamento asirio a 185,000 hombres. Y al amanecer eran todos cadáveres. Es un poquito la misma narrativa de cuando Josué entra con el pueblo en la tierra prometida, cómo se siente que trae un ejército enorme Israel y que arrasa con todas las naciones cananeas. No es que sea así históricamente, acuérdense que la Biblia no quiere transmitir historia, sino las acciones salvíficas de Dios en favor de su pueblo. Entonces, así como entregó estas naciones paganas en manos de Israel en tiempos de Josué, ahora hace que hasta el ejército asirio, que era enorme, caiga. No sabemos cómo, es obra de Dios. ¿Qué dice el versículo 36? Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive y se quedó ahí. Se regresó a su tierra. Y termina el reinado del rey Ezequías. En el capítulo 21, seguimos en la primera época, viene el reinado de Manasés. Lo voy a leer porque va a ser muy recordado, como les decía. Capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jepsibá. Hizo lo que Yahvé detesta, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Reconstruyó los santuarios que su padre Ezequías había destruido. Erigió altares otra vez dedicados a Baal. Fabricó un cipo sagrado como había hecho el malvado rey Ahab de Israel. Además, se postraba ante todo el ejército de los cielos, al que rendía culto, y construyó altares en el templo de Yahvé, del que Yahvé había dicho: en Jerusalén estableceré mi nombre. Construyó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios del templo de Yahvé. Arrojó a su hijo a las llamas de la pira. Practicó la adivinación y la magia. Consultó a divinos y nigromantes y se excedió en hacer todo lo que Yahvé detesta. Versículo 12. Por eso, esto dice el Señor, Dios de Israel: voy a acarrear tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que quienes lo oigan les zumbarán los oídos. Es muy impresionante que los acaba de librar de la mano de los asirios y el siguiente rey vuelve a las andadas. Dice Dios: tengo que castigar. Aplicaré a Jerusalén la misma medida que a Samaria y los mismos pesos que la casa de Ahab. Fregaré a Jerusalén como se friega un plato y se la deja cara abajo. Arrojaré el resto de mi heredad, lo que queda de mi pueblo. Lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y botín de todos los enemigos, porque hicieron lo que detesto. Y me irritaron desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta este día. Y este versículo es muy importante. Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó Jerusalén de punta a punta, aparte del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo lo que Yahvé detesta. Pésimo rey, y les duró unos 40 años. Entonces, como leíamos, era una época de oscuridad religiosa. Y luego le sucedió en el versículo 19 su hijo Amón, que es igualmente malo. Versículo 20, hizo lo que Yahvé detesta como su padre Manasés. Versículo 22, abandonó a Yahvé, Dios de sus antepasados, y no siguió sus directrices. Y con eso termina la primera época. Ahora vamos a ver nuestra segunda época. El panorama histórico lo vamos a leer en la página 64. Una síntesis anticipada de lo que vamos a leer en la Escritura. Sube al trono el rey Josías en el año 640. Yo me atrevería a decir que hubo 3 reyes buenos en el reino del sur. David, después Ezequías y luego el rey Josías. Este sí fue un muy buen rey. Podríamos ponerlo en segundo lugar. ¿Qué hizo? La potencia asiria se empieza a debilitar. Los reinos vasallos recobran cierta libertad. Josías aprovecha las circunstancias para emprender la independencia nacional y una reforma religiosa. Ahora vamos a leer en la Biblia lo que sucedió. Para esta reforma religiosa, el rey se vale de las leyes del Deuteronomio, originarias del reino de Israel, que fueron compiladas bajo el rey Ezequías, pero olvidadas y perdidas en los años de Manasés y Amón porque a nadie le interesaba Yahvé.
Durante el tiempo del rey Josías también tuvo lugar una importante actividad literaria. Dios siguió enviando a sus mensajeros en las personas de los siguientes profetas: Sofonías, Jeremías, Nahum y Habacuc. Estos profetas los vamos a estudiar la próxima semana. Hoy estamos estudiando esta historia de la etapa número 7 en los libros de los reyes. La próxima semana vamos a estudiarlas en los demás libros que hablan sobre esta etapa. Vámonos entonces a continuar con nuestra lectura en el capítulo 22 del segundo libro de los reyes. Esta segunda época se llama el reinado del rey Josías. ¿Por qué el rey Josías se dio cuenta de que había que hacer una reforma? Sucede que nos cuenta el capítulo 22, en el versículo 2, que Josías hacía lo que agradaba a Yahvé, que siguió en todos los pasos de su antepasado David sin desviarse en lo más mínimo. Y él manda a hacer una remodelación del templo. Pero durante la remodelación del templo, el sacerdote Gilquías encuentra un rollo que estaba ahí escrito. Lo lee y le dice al secretario Safán: tienes que ir a enseñarle esto al rey. Y cuando el rey lo lee, dice: con razón estamos tan mal. Nos hemos apartado de Dios. Esto que estoy leyendo es un recordatorio de lo que Dios nos había enseñado. Caminen por aquí para que se mantengan en el camino de la libertad. Caminen por mis senderos para que les vengan todas estas bendiciones. Pero si nos está yendo tan mal, es porque nos hemos apartado de Dios. Y entonces el hallazgo de este rollo, que va a ser los capítulos 12 al 26 del Deuteronomio, que también leeremos en otra clase, van a ser el punto de partida de la reforma. Quiero leerlo en la Biblia. Capítulo 22, versículo 8. El sumo sacerdote Gilquías le dijo al escriba Safán: he hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina. Gilquías entregó el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario Safán se presentó al rey y le dio cuenta y le dijo: tus siervos han pesado el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo. El secretario Safán informó también al rey: el sumo sacerdote Gilquías me ha entregado un rollo. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras contenidas en el rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras. Y entonces ordenó al sacerdote Gilquías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asaías ministro del rey: id a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá, a propósito de las palabras de este rollo que se han encontrado, pues ha debido encenderse la ira del Señor contra nosotros, porque nuestros padres, recuérdense que él está viviendo la herencia de la época de obscuridad religiosa de Manasés y de Amón. La ira de Yahvé ha debido de encenderse contra nosotros porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este rollo, no hicieron lo que está escrito para nosotros. Entonces van a consultar a una profetisa que se llama Hulda, y en el versículo 15 ella responde de parte de Dios. Esto dice Yahvé, Dios de Israel: decida al hombre que os ha enviado a mí. Esto dice Yahvé: voy a traer el desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes. Todo lo que dice el rollo que ha leído el rey de Judá. ¿Y qué dice el rollo? Los profetas tienen que portarse de esta forma, no lo han hecho. Los sacerdotes tienen que portarse de esta forma, no lo han hecho. El rey tiene que conducirse según los mandamientos de Dios, no lo ha hecho. El pueblo tampoco. Como no lo han hecho, ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses, me han irritado ante todos los ídolos que se han fabricado. Arde mi ira contra este lugar y ya no se apagará. Les recuerdo que llevamos casi 300, 400 años de monarquía. ¿Y cuántos años hace que salieron de Egipto? Y dice Dios, y todo el tiempo es abandonarme ahí y hacerse otros dioses. Mi ira no se apagará. Decida al rey de Judá que os envió a consultarme. Esto dice Yahvé, Dios de Israel: ya que al escuchar mis palabras, tú, rey, has rasgado tus vestiduras, has llorado ante mí, yo he escuchado tu voz,
te voy a reunir con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo este desastre, pero de que va a venir el castigo, va a venir. Estamos en el año 640 al 609. Entonces, ¿qué hace el rey Josías en el capítulo 23? Hace como hizo Moisés. Sube al templo, lee el rollo de la ley enfrente de toda la gente y organiza una reforma religiosa. Y esa reforma religiosa implica sacar todos aquellos altares que habían hecho sus antepasados a los dioses paganos, elimina a sus sacerdotes, etc. Y en el versículo 15 decimos que también esta reforma religiosa se extendió a algunos territorios del reino del norte, porque hay como un deseo en el libro de los reyes que también el reino del norte volviera a subsistir algún día si cambiaban de conducta y si se volvían a Dios otra vez. Y luego en el versículo 22 el rey da la orden de celebrar otra vez la Pascua en honor de Yahvé. Pero ¿qué le pasó a este buen rey? Eso fue más o menos el año 622. Que por el año 609, antes de nuestra era, vamos a leer el versículo 29, el faraón Neco, rey de Egipto, quería conquistar a los asirios. El rey Josías le sale al paso, porque acuérdense que es siempre entre los imperios egipcios y los de Mesopotamia está lo que llama el profeta Daniel la tierra de esplendor. La pobrecita tierra de Judá siempre queda en el camino. Entonces el rey Josías le sale al paso al emperador egipcio, pero en cuanto le hizo frente, Neco lo mató en Megiddo. Sus hombres condujeron su cuerpo en carro desde Megiddo, lo trasladaron a Jerusalén y lo enterraron en el sepulcro. Megiddo es un monte y ese lugar fue para los israelitas como un lugar de tragedia, porque ahí había muerto el gran rey Josías. Y esa palabra se traduce al griego por Armagedón, que probablemente ustedes hayan escuchado. Pero muy curioso que el mundo refiere esa palabra a el fin del mundo. Y realmente Armagedón sí es un lugar de tragedia, un lugar que marca el fin de un buen reinado, pero tampoco es para hablar del fin del mundo. Vean las cosas que hay que ir aprendiendo. Bueno, pues ¿qué pasó? Que termina el reinado del rey Josías con su muerte en el año 609. Y si vamos a nuestro libro, en la página 65, viene la tercera época. ¿Qué pasa? Del año 609 al año 586 a.C. ¿Qué pasó? Nínive, la capital de Asiria, cayó en el año 612. El grande imperio asirio va a caer. Y si cae es porque hay un imperio más grande que viene, y es el imperio babilonio. Y surge el coloso de Babilonia. El pequeño reino de Judá se ve amenazado por dos potencias que lo estrujan. Ahora es Egipto, después es Babilonia. En 10 años subieron al trono de Jerusalén 4 reyes, descendientes del buen rey Josías, pero ninguno le llegó ni a los talones. Judá se rebela contra Babilonia, sufre como castigo 2 deportaciones. La primera en el año 598, cuando es llevado cautivo el rey Joaquín con todas las clases altas, incluso va el profeta Ezequiel en esta primera deportación, y 12 años más tarde, Sedecías, el último rey de Judá, se rebela nuevamente, pero entonces las huestes de Nabucodonosor ponen sitio a Jerusalén, la cual cae definitivamente en el año 586. La ciudad de Jerusalén es destruida, el templo es incendiado. Los habitantes de Judá son llevados en cautividad a Babilonia. El reino del norte había terminado el año 721. El reino del sur, con su capital Jerusalén, subsistió hasta el año 586. Históricamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Todo ha terminado. Leo un poco en la Biblia para terminar. Estoy en el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 24. Voy a leer a partir del versículo 8. Jeconías, un descendiente de Josías,
Tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Versículo 10. En aquel tiempo, estamos más o menos en el 598, el momento de la primera deportación, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Jerusalén y la ciudad quedó cercada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus oficiales la asediaban. Entonces Jeconías, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia. Jeconías y Joaquín es el mismo personaje. Junto con su madre, sus cortesanos, jefes y eunucos, y el rey de Babilonia lo hizo prisionero en el año 8 de su reinado y se llevó de ahí todos los tesoros del templo de Yahvé y los del palacio real. Deshizo toda la decoración de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el santuario de Yahvé, como Yahvé había advertido. Deportó a todo Jerusalén, a todos los jefes y guerreros, y todos los herreros y cerrajeros. Y no quedó más que la gente más pobre del país. Versículo 17. El rey de Babilonia designó rey en lugar de Jeconías o Joaquín a su tío Matanías y le cambió su nombre por el de Sedecías, que era otro hijo del rey Josías. ¿Qué pasó? Durante el reinado de Sedecías, versículo 19, que hizo lo que Yahvé detesta, esto sucedió por la cólera de Yahvé contra Jerusalén. Capítulo 25. El año 9 de su reinado, el mes décimo, el día 10, estamos en el año 589-588, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino ahora sí con todo su ejército contra Jerusalén, acampó frente a ella y la cercaron con una empalizada. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 de Sedecías, 587 a.C. El mes cuarto, el 9 del mes, arreciaba el hambre en la ciudad y no quedaba pan para la gente del pueblo. Abrieron entonces un boquete en la muralla de la ciudad y a pesar de que los caldeos rodeaban Jerusalén completamente, el rey los abandona. Sale con todos los soldados durante la noche, pero en el versículo 5 las tropas de los babilonios lo capturan. Versículo 6. Lo llevan ante el rey de Babilonia y lo someten a juicio. A la vista de Sedecías, piensen por favor, es como el último eslaboncito que queda de la monarquía davídica, es un descendiente de David, del que Dios había dicho, siempre que haya rey en Jerusalén, va a ser descendiente tuyo. Este Sedecías es el último. Degollaron a sus hijos, después le arrancaron los ojos, lo encadenaron con una doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. Y en el mes quinto, el 7 del mes, Nebuzardán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén, incendió el templo de Yahvé, incendió el palacio real y las casas de Jerusalén. Versículo 13. Rompieron las columnas de bronce del templo de Yahvé, las basas y el mar de bronce que estaba en el templo de Yahvé, y el bronce se lo llevaron a Babilonia. Y se llevaron todos los objetos del templo. Versículo 18. El jefe de la guardia hizo prisionero a Seraías, sacerdote principal, a Cefanías, segundo sacerdote, y a los 3 guardias del umbral. Ya no hay nada. Versículo 21. Así fue como Judá partió al exilio lejos de su tierra. A nivel de historia, el pueblo de Dios ha terminado. Ya no hay reino del norte, ya no hay reino del sur. Ya no hay monarca descendiente del rey David, ya no hay sacerdocio, ya no hay templo. La próxima clase veremos esta misma historia desde la perspectiva de los profetas. Muchas gracias y alabado sea Jesucristo. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta. Es una manera muy sencilla de ayudarnos a crecer nuestro ministerio y sobre todo de ayudarnos a compartir el mensaje de Jesús desde Magdala, Tierra Santa, a las puertas de tu casa.